Okay. So now for the second loop, now this is why you don't need a marking on the midline, because by having the first loop you already have your marking. So everything will go from here back without any problem. Exacto, ya no necesitamos haber marcado porque la marca nuestra va a ser el primer loop. El primer loop en su sitio y de ahí hacia atrás vamos a doblar el resto del alambre. Okay. Usualmente doblamos todo un lado primero y todo el otro lado después. So if you put the loop between lateral and canine, like this, poniendo el loop entre lateral y canino, acuérdense que el loop tiene que quedar exactamente en el punto de contacto. the two vertical parts of the loop must be in the interproximal space. Exacto, y las dos partes verticales en el punto interproximal. Okay, so as this is now your marking point, you have to do is with your plier, square part facing the gum. You go again for the interproximal space between canine and tooth number 4. Exacto, entonces ahorita lo que vamos a hacer es localizar dónde va a ir el segundo loop. Entonces otra vez con la pinza, la parte cuadrada mirando hacia gingival, vamos a poner la pinza en distal del punto de contacto. Okay, so if you look, the piece of wire, of straight wire, the segment of wire has the same size mesiodistal as the canine, which is exactly what we need. Exactamente, lo que necesitamos es que esa parte de alambre horizontal entre las dos anzas tenga exactamente el tamaño mesodistal, en este caso del canino. Okay, so now we have it. We can take our model away. Again, check that your wire is perpendicular to the plier always. Otra vez chequemos de que la pinza sea perpendicular al alambre. And now it's the same thing. On the mesial side, bend it over the square part of the plier. Otra vez igual, la parte mesial 90 vamos degrees. a doblar 90 grados sobre la pinza, la parte cuadrada de la pinza. And then, without moving the plier, on the distal part, again 90 degrees. Y ahora sin mover la pinza, la parte distal también la vamos a llevar hacia la parte cuadrada 90 grados. And this piece of wire now goes outside of the loop we just bent before. Es importante que esa parte horizontal vaya por fuera del lanza que doblamos antes, por fuera, porque de una vez vamos contorneando el arco. Okay, so first step is done on the second loop. Está hecho el primer paso del segundo loop. And now, since we have a loop in front, don't bother about 2 times the square part. This is just on the first loop. Esa medida de haber tomado 2 veces la parte cuadrada para el tamaño del loop, solo lo teníamos en cuenta para el primero. Ahora tenemos ya un loop enfrente y lo que vamos a hacer es hacer esa parte horizontal de lanza tan grande como podamos en ese espacio. Okay, so we have to go as far forward as we can, but we should leave a space between the plier and the loop in front. De todas formas, vamos a hacerla lo más larga que se pueda, pero hay que dejar un espacio entre el loop y el loop anterior y la pinza para que durante la activación no se vayan a superponer. Es una medida más o menos de 2 milímetros entre la pinza y el loop que está por delante. Okay, and now again, second step of the bending, which is bending this straight part of the wire over the round part, 180 degrees. Y ahora otra vez el segundo paso, que es darle la vuelta completa a la parte redonda, 180 grados, sin haber movido la pinza. Ahí tenemos el segundo paso. Okay, second part is done. So now we go for the third step. Again, this point goes a little bit more inward. Vamos a recordar que en el tercer paso vamos a poner la parte redonda por dentro y la pinza va a quedar un poquito adentro, aquí se ve muy bien, está un poquito adentro de la parte vertical del lanza. Okay, and now we do it in 3 small activations. Y en 3 activaciones One, pequeñas. 2, 1, 2. and 3. Y 3, otra vez, para que esa parte redonda quede más suave. Okay. Now check again that this part is not, it's really overlapping the first part. You can only see one wire. If you see 2 wires, this is not okay. Ok, vuelvan a chequear que están sobreponiéndose un alambre contra el otro, que no van a quedar abiertas.
And then you go for the fourth step. Ahora en el cuarto Step paso, number 4. 90 degrees distal. vamos a doblar 90 grados hacia distal y acuérdense poner la parte redonda en la mesial y en la mitad de ese espacio vertical. Okay. Now your second loop is done, Ya está hecho el segundo loop which is the same size of the canine, as you can see here. y tiene el espacio entre los loops es exactamente el tamaño mesodistal del canino. And now we go for tooth number 4. Ahora vamos por el primer premolar. And we repeat the process. Es exactamente repetir el mismo proceso. So at this point, it's worth to stop and explain the importance of using just one plier, the keen plier, so that all the loops have exactly the same size. If you notice, the vertical height of the loops are all the same. Este punto es bueno parar y mirar. Miren que todas las anzas están exactamente del mismo tamaño. La parte vertical es exactamente del mismo tamaño en todas. The only thing that changes is the mesodistal size, and this is only depending on the tooth. Exacto. Aquí lo único que cambia es el tamaño mesodistal entre anza y anza, porque eso depende del tamaño de cada diente. Okay, so the beauty of this is that with just one plier you can make every single loop in a very nice way. This will not hurt the patient. It will have the exact forces so that the biomechanics work in a nice way. Lo bonito de esto es que con la pinza le están dando exactamente la misma altura, todos están usando una sola pinza, no hay que estar cambiando una pinza por otra. La altura es la adecuada para que no moleste y la biomecánica funciona perfecto. Aquí los brackets caben perfecto, no tiene que tener más altura el lanza y es biomecánicamente la forma como se diseña de manera adecuada. Okay, so let's continue. So we have now the loop between lateral and canine, and between canine tooth number 4, between 4 and 5. So now we do the same. Ahora es tiempo de hacer el loop entre el segundo premolar y el primer molar. Now there's just one loop missing. It's 5 loops on each side. Solo nos falta un loop porque tenemos 5 loops en cada caso, el último es entre los dos molares. So the loop is now between 6 and 7. Entre 6 y 7. Same procedure. El mismo procedimiento, la pinza en distal del punto de contacto con la parte cuadrada hacia gingival. 90 degrees medial. 90 grados en la parte 90 mesial. distal. 90 grados la parte distal y siempre sacando el alambre por fuera de la lanza anterior. Always going on the outside of the previous loop. Then this horizontal part of the loop will be longer because the tooth number 6 is also longer. Claro, esta parte horizontal de lanza va a ser mucho más grande porque el molar es mucho más grande. And then you bend 180 backwards. 180 grados alrededor de la parte redonda. And again, the third activation. The same way, 1, Y otra vez 2, el tercer paso 3. en 3 pequeños saltitos, 1, 2 y Check 3. that this is overlapping. Volver a chequear que se superpongan. And 90 degrees distal. Y ahora 90 grados hacia distal. And then you can cut the excess, giving space for tooth number 7, of course. Claro, vamos a cortar en distal dejando espacio para el 7. And if you check now, you will have half of your multi-loop wire already done. Ahora tenemos la mitad del multiloop hecho. Okay, with the vertical loops in the interproximal spaces. Ahí se ven los loops verticales exactamente en los espacios interproximales. Which means that each segment has exactly the size of each tooth. Exacto. Cada segmento tiene el tamaño de su diente. Okay, so if you look something like this wire does not have the shape, the correct shape yet, but it's already curved. Why? Because we are bending on the outside of the previous loop. So this will give you already a kind of a arch shape.
Exacto. Todavía no tiene la forma correcta, pero el hecho de ir doblando cada loop por fuera del anterior va haciendo que la curvatura se parezca a la adecuada al final. Okay, so half of your multi-loop is done. Now let's do the other half. And there is something very particular that you have to pay attention here. In this model, you have no brackets, but you can bend it anyway. Okay? Ahora vamos a hablar del otro lado, pero hay algo particular aquí, es que este modelo no tiene brackets. Igual se puede doblar teniendo en cuenta algo importante. So, if you align the vertical loops with the teeth on the side you just bent, Si alineamos el alambre con los dientes en donde acabamos de doblar, if you put the wire like this against the teeth, si se pone el alambre contra los dientes, when you put brackets on, cuando pongamos los brackets, the wire will be a little bit more out. el alambre por supuesto va a estar un poquito más hacia afuera. And this will mean that all the loops that you are going to bend will go forward. So they will not be in the interproximal space anymore. Exacto, entonces si doblamos contra los dientes, al momento de ponerlo en los brackets, como los brackets están más afuera, pues todos los loops se van a venir hacia adelante. So what you have to do to bend the first loop on the other side is to give some room for the brackets, something like this. Entonces para doblar el primer loop del otro lado hay que dar espacio, como si tuviera brackets. Miren lo que el alambre se está alejando por lo menos 2 milímetros de los dientes anteriores. Okay, para so ese primer loop. if you hold it like this, you can then, with Sosteniéndolo leaving some space in the front, de esa manera, dejando espacio, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. exactly the same. So mesial part of the plier between lateral and canine. La parte mesial de la pinza está entre el lateral y el canino. And you take the wire out and you bend again. One particular thing, always use your plier on the outside, never on the inside, because if you use it on the inside, this part of the wire will start touching your plier and will deform the wire, and it's much more difficult to work on. So always work on the outside. Entonces vamos a hablar de una cosa muy particular ahora que ya tenemos el otro lado del arco hecho. Es importante siempre trabajar con la pinza por fuera, porque si la ponemos por dentro, lo que ya habíamos doblado va a empezar a superponerse con la pinza y a crear problemas. Entonces siempre vamos a usar la pinza desde afuera. Okay. And now we do the fourth step, Vamos a hacer el cuarto paso, which is 90 degrees distal, 90 grados hacia distancia. and there you have it. Okay. Ahí la tenemos. So now we are starting to do the same thing on the other side as we did on the first side. It's just a repeat. Okay. Vamos a repetir exactamente lo mismo que se hizo en el otro lado, de ahora en adelante.